Hola, muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien, yo soy el Phantom y en el video de hoy les vengo a traer el FTK del Red Ice. Básicamente este es un FTK que está muy bueno, se hace muy rápido y dentro de todo está bastante bien. Claramente los FTK son decks más que nada para divertirse, son deck fan, así que lo pueden hacer. Después les voy a estar dejando unos gameplays y también la decklist al final del video para que lo puedan ver. Básicamente, ¿qué es lo que vamos a querer hacer con este FTK? Bueno, lo siguiente. Lo primero que nada, hacer fusión de ojos rojos. Básicamente vamos a hacer fusión de ojos rojos y vamos a traer la única fusión que tenemos en el deck. Incluso la pueden jugar a uno, igual está bien. Traemos dragón cometa. Lo que va a hacer este dragón básicamente es, una vez que lo invoquemos, vamos a tirar un Red Ice al cementerio y vamos a hacer 1200 de daño al oponente. Entonces, lo invocamos, hacemos 1200 de daño al oponente y quedan 6800. Luego lo que vamos a querer hacer es hacer descarga de fuego infernal. Lo que hace esta carta es que el ataque del monstruo de Red Ice que seleccionemos lo hacemos de daño. ¿Qué quiere decir? Que si lo aplicamos al dragón cometa vamos a hacerle 3500 de daño. Y lo vamos a querer encadenar con esta carta, hechizo en serie. Básicamente lo que hace hechizo en serie es que esta magia se convierte en la magia previamente que usamos. Eso quiere decir que esto lo que va a hacer es que se repita el efecto de descarga de fuego. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer descarga de fuego, le hacemos 3500 de daño, lo encadenamos con este, hechizo en serio, y le vamos a hacer otros 3500 de daño. Básicamente le hacemos 7000 de golpe, más los 1200 del dragón cometa, le hicimos 8200 y es un GG. La verdad que sale bastante seguido el FTK, o sea, no es tan complicado de hacer. Tenemos muchas cartas como para acelerar el deck. Y la verdad que está bastante bien para divertirse. Es bastante rápido de hacer, lo puedes hacer en menos de un minuto el FTK. Ganas en menos de un minuto, básicamente. Después le voy a estar dejando los gameplays ahora y al final de la decklist carta por carta para que, si se lo quieren armar, se lo puedan armar. Así que bueno, gente, lo dejo con los gameplays. Bueno, les voy a mostrar más o menos cómo es el gameplay de jugar básicamente con el FTK de Red Ice. La verdad que está bastante sólido. Claramente, como todos los FTK, siempre hay más chance de perder que de ganar. Pero la verdad que este FTK para mí es de los más sólidos para mí hoy en día y de los más rápidos de hacer. Fusión de ojos rojos, siempre vamos a querer llamar al cometa, es la única que pongo en el strike básicamente porque se hace y es la única que necesitamos. Tiramos al cometa, una vez que invocamos al cometa lo que va a pasar es que vamos a hacer 1200 de daño tirando cualquier Red Ice al cementerio. Luego vamos a venir con esto, vamos a venir con la tabla, vamos con esto, lo que hacemos es acelerar el deck. Como van a ver también se roban muchísimas cartas, no está tan difícil de hacer por eso mismo, porque tenemos gran cantidad de cartas que nos van a hacer robar todo el tiempo. Acá ya tenemos un Red Ice, tenemos el cantante, y ya con esto ya podemos empezar a hacer cosas. Vamos con hacer el vacío, necesitamos la carta que le va a hacer daño al rival, y además necesitamos la carta que duplica el efecto o dos de estas. Necesitamos, por ejemplo, ¿querés enviar una carta de cementerio? Y le vamos a dar que sí, vamos a mandar un Red Ice. Esta es una de las que queremos, vamos con la otra que queremos, que es la que va a hacer el daño del dragón a los puntos de vida del oponente, y con esto lo duplicamos. Más que nada le vamos a hacer 7000. Venimos acá, robamos un par, exactamente, y salió. Descarga de fuego es la que queremos, venimos acá, lo encadenamos con el hechizo, 6800 de daño, tiene el rival, descartamos nuestra mano, seleccionamos al cometa y básicamente se resuelve la cadena. Y son 7000 de daño. Básicamente es esto. Es bastante rápido hacer el FTK. Para mí es de lo más rápido que hay. Suele salir bastante seguido porque casi siempre robamos más de la mitad del deck. Si no te sale en la mitad del deck, bueno, como todos los FTK, uno puede briquear. Pero la verdad que está bastante bien. Se los quería mostrar a ustedes. Así que espero que ganen muchos duelos con el FTK. Bueno, les voy a mostrar el FTK más rápido de la historia de Master Duel. Básicamente vamos a tirar fusión de ojos rojos. Invocamos dragón cometa. Seleccionando dos ojos rojos al cementerio, invocamos dragón cometa, imposición de ataque, le vamos a dar que sí al efecto. Básicamente vamos a tirar un ojos rojos al cementerio y le vamos a hacer 1200 de daño. Activamos descarga de fuego, le damos, seleccionamos el cometa, tiramos esta carta básicamente que nos va a duplicar el daño. Ya con esto lo encadenamos, hacemos 7000 de daño, tiene 6800 y esto es un GG, el FTK más rápido de la historia de Master Duel con FTK ojos rojos.